país muy pequeño del sur del mundo, había un pueblo manso que trabajando cantaba mucho. Pero había también un señor de esos muy aseñorados, que tenía el rostro tan duro que parecía soldado. La sonrisa era una mueca siniestra en su rostro fiero. Y amenazando anunciaba que se acabó el recreo. Pero sucedió algo no esperado por el señorón de hierro, pues niñas y niños, cantando juntos, salieron al recreo. Sabemos que vienen de trabajar, en muchos casos, corriendo. Bueno, como saben, venimos a la presentación de este libro, que es el primero, como me gusta decir a mí, el primero de muchos, del colectivo Fogones de la Memoria. Van a hablar varias gente del colectivo, pero para los que no nos conocen, es un colectivo que nació en un núcleo de base de un CAPI, de los Teritos, que en algún momento nos juntamos con otra gente que no somos de los Teritos en la Secretaría de Derechos Humanos, y ahí empezamos a pensar de llevarlos a sindicatos, a barrios, a ollas. Estábamos en plena pandemia y fue muy linda la experiencia, porque bueno, se podían hacer cosas chicas, no nos podíamos juntar tanto, pero bueno, hace 4 años que venimos caminando juntas y juntos, y va saliendo. Y ahora estamos súper contentas con esto. Este libro recoge la historia de Elena Quinteros y de las abuelas y de Mariana, de la identidad de Mariana. Y bueno, después vendrán otros. También queremos contarles que el colectivo Está Trazada fue los que nos ayudaron en la diagramación y todo esto, porque nosotros no teníamos ni idea. Nos ayudó Andrea, Guille y Ernesto. No damos los apellidos porque los compañeros quieren pasar desapercibidos. Los podemos aplaudir igual, ¿no? Sí, tremendo laburo, cuando, bueno, muchos ya lo habrán visto, pero cuando lo vean, nosotros estamos re contentas. Y los dibujos son de Andrea Abuela, que tampoco hoy está y que no es parte del colectivo, entonces por eso las nombramos. Después el colectivo somos un montón, no nos vamos a nombrar a todas porque no es eso a lo que venimos. Y bueno, y contarles que pudimos estar estos 4 años y que estamos acá porque un montón de sindicatos desde el día 1 nos apoyaron, nos dieron una mano.
no los vamos a nombrar a todos porque capaz que caemos en de alguno olvidarnos, pero bueno, es re importante eso, para nosotras siempre fue muy importante, sentir ese apoyo de sindicatos y de algunas organizaciones. Y que esta actividad está en el marco de la coordinadora 1 de agosto. Nosotros participamos de la coordinadora hace un par de años, que venimos reuniéndonos con ellos y hacemos un fogón el día del acto y bueno, la idea de este año era cerrar agosto con la presentación de este libro y hoy se van las fotos que tuvieron en exposición desde el 28 de julio, el 28, sí, un mes. Así que bueno, era súper importante también por eso, para que fuera este mes que tuvimos el Día del Detenido Desaparecido de la Educación. Sí. Y bueno, y que el 30 también es un día importante, porque es el Día del Desaparecido, entonces, bueno, nos parecía importante que saliera en agosto. Bueno, y ahora les voy a presentar la mesa que elegimos, que son todos, lo que nos une es que todas y todos somos militantes de la coordinadora 1 de agosto, en algunos casos desde que arrancó, en otros más acá en el tiempo, pero a todos nos une eso, la militancia en esta coordinación y en muchas militancias y el derecho a los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Así que les cuento, porque no los voy a presentar en el momento que hablen, los presento a todos ahora. Está a mi lado María Emilia, que es pedagoga de primera infancia, que es una compañera de fogones y que bueno, que su participación va a ser con respecto a la niñez, a la primera infancia, a qué estamos haciendo hoy. Después está Ana Laura, que yo sé que todos, la mayoría la deben conocer, que es maestra de escuela pública, que es militante de ADEMU, y bueno, está en la coordinación, creo que desde que arrancó la coordinación, más o menos, y bueno, que nos conocemos de muchas militancias. Fernanda, que es la secretaria de Derechos Humanos, y que también conocemos de muchas vidas. Y Leo Flamia, perdón, le digo yo, porque bueno, me conozco, pero Leonardo Flamia, que es docente de UTU, afiliado y militante de AFUTU y también participa en la coordinadora hace mucho y en las militancias, en las calles y en todos los lugares que hay que encontrarse. Así que bueno, empiezan a estar hablando. Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros. La verdad que para la Secretaría de Derechos Humanos, que me toca ser la responsable, pero que somos un equipo, por suerte, integrado por muchos sindicatos, es realmente muy emocionante esta instancia de compartir esta primer publicación del colectivo Fogones de la Memoria y estar encendiendo memorias, como es el título, este primer encendido de memorias, como es el título del libro. Como decía Caro, el Fogones de la Memoria nace en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, pero como esta experiencia es de la acumulación de luchas, nos parecía interesante ayer contar cómo es este encuentro, que fue realmente precioso, porque fue en los caminos de lucha por la defensa de los derechos humanos, de la defensa en particular de los derechos humanos de los niños y niñas que estaban siendo vulnerados, como el derecho a la alimentación en el marco de la pandemia, y como las luchas se entrecruzan, yo voy a tener que nombrar mi sindicato porque a mí me tocaba, fue ahí el encuentro. Y es que como yo pertenezco al Sindicato Gastronómico y Hotelero, y nosotros integramos un colectivo en su momento que armamos en el marco del comienzo de la pandemia, que había tantas emergencias que atender,
que es que fue Contagiando Solidaridad, que era la experiencia de la acumulación de esfuerzos de distintas organizaciones y sindicatos para llegar a hacer 1.200 platos por día en ese primer año para todos los barrios. Y a nuestro sindicato nos tocaba el CAPI de Los Teritos. Y ahí conocimos esta experiencia de trabajar con las niñeces de una manera maravillosa que nunca habíamos visto, que a nosotros nos había quedado desde la Secretaría la experiencia de Orletti, de cómo trabajaban con las niñeces de forma maravillosa en educación, en derechos humanos, y que acá esa experiencia no existía y era un debe. Entonces, a partir de ese disfrute de compartir caminos de lucha, que era que nos tocaba llevar la olla para Los Teritos, que nos recibían con canciones, con fogones de memoria, que rescataban de ese baúl de las palabras encerradas, historias de lucha contra las injusticias que llegaban a buen puerto, además maravillosas. Es que nos pareció, conversamos con las compañeras y nos pareció maravilloso el poder esa experiencia trasladarla al conjunto de los hijos y hijas de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, a partir de ahí entramos a caminar otras luchas juntas, que fue, y juntos, que fue contribuir a que esto que estaban, de esta experiencia pedagógica que estaban desarrollando en ese CAPI, que recibían la solidaridad con esa devolución tan maravillosa de generar canciones para cada miércoles que llegábamos y compartir con los niños y compartir otros valores, no solo el plato de comida, como es la importancia de la solidaridad entre los de abajo, es que bueno, que se pudieron sembrar otras cosas que hoy estamos disfrutando, que comenzó estrenándose el primer fogón de la memoria en el anfiteatro del PIT-CNT, con el cuento de Mario Benedetti, con su historia, la niñez de Mario también, un cuento precioso, que no está acá, pero ya vamos a lograr publicarlo por algún lado, con un recuerdo precioso que se hizo con niños y niñas de Los Teritos, que vinieron al PIT-CNT, y con niños y niñas, hijos nuestros, que todavía estaban en primera infancia, ya no lo están muchos de ellos, como la mía. Y a partir de ahí, bueno, esta producción tan fértil de las compañeras y compañeras en producción de cuentos que reivindican nuestras memorias desde un abordaje realmente nos brindan a los padres y las madres, a las trabajadoras y trabajadores, una herramienta maravillosa para comunicarnos con nuestros grises, para contarles sobre las memorias sin caer en la truculencia, sin caer, ¿no? Desde el lugar de, bueno, el dolor de enfrentar lo que está mal, pero la alegría también de diseñar caminos de lucha contra las injusticias para revertirlas, porque ese es nuestro objetivo, construir un mundo más sano y más felices para todos y todas, y el que tengamos una herramienta como en la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, que es este colectivo maravilloso, que Fogones de la Memoria, que no para de trabajar sobre historias que abordan las distintas dificultades que enfrentó nuestro pueblo, para que nuestros hijos lo sepan desde el comienzo. Bueno, no nos llena nada más que de orgullo, la verdad. No tenemos más que agradecimiento para compartir con todos y todas de poder transitar estos caminos de lucha para que los niños y las niñas tengan una educación desde la mirada de los trabajadores y no desde la mirada del poder
de la mirada del opresor, que es lo que entre otras cosas están tratando de hacer hoy institucionalmente en los distintos niveles educativos, recortando nuestra historia y bueno, tener un espacio donde se diga la verdad, nuestra verdad desde nosotros mismos, nos parece bueno, sumamente valioso y agradecemos enormemente la réplica que ha tenido en general, la aceptación que ha tenido y el compartir esa mirada que es necesario que nuestros niños y nuestras niñas tengan nuestra versión de la historia, nuestra reconstrucción de memoria y los valores de los de abajo, que son los valores de la solidaridad y la lucha colectiva. Ese es el primer tránsito que hicimos, y hay más muchas. Bien. Bueno, gracias, Fede. Aparte ahí al último, de alguna manera, me hacer una introducción. Ayer estábamos conversando un poco sobre los ángulos desde los que abordar la charla y bueno, en mi caso yo soy docente de educación media y justo es uno de los ámbitos en donde más se está luchando por el discurso que dé cuenta del pasado reciente particularmente, ¿no? Pero bueno, intercambiando un poquito, Ana Laura me decía, pero en realidad no sé si tanto de los contenidos. Y yo creo que tiene razón, en realidad, a partir de cómo ella me argumentaba, me quedé pensando que hay dos cosas que son relevantes que me parece que se desprenden del libro de relatos encendiendo la memoria. Una tiene que ver con la necesidad de despertar justamente la necesidad de vincularse con su pasado en las infancias y las adolescentes, ¿sí? Yo soy docente en un espacio que muchas veces se denomina de contexto crítico, pero creo que hay algo que trasciende ese contexto y tiene que ver con el momento histórico en el que vivimos, en donde las infancias, las adolescentes están totalmente bombardeados por imágenes y se hacen una composición de lugar en donde el copia y pegue es determinante y se copia y pega cosas que son de contextos y de momentos distintos y la verdad es que muchas veces da la sensación de que los chiquilines, las chiquilinas, no tienen casi noción de la profundidad histórica, que viven como en un presente continuo. Y si se habla muchas veces, se hace preguntas, de verdad que no pueden ir mucho más allá de la historia de sus abuelos, ni siquiera muchas veces mucho más allá de la de sus padres o sus madres. Eso, por un lado, tiene explicación en esa dinámica social que vivimos, de las imágenes, del corte y pegue, pero por otro también hay cierta política institucional que de alguna forma dispone ese vivir en el presente y olvidar del pasado, ¿no? En particular, como yo trabajo en la UTU, les quiero contar porque seguramente no lo sepan, yo cuando lo cuento la gente se sorprende. Hay estudiantes que hacen toda su trayectoria educativa en la UTU y en los 6 años de UTU tienen un solo año de historia, uno solo, ¿sí? El FPB, que es un plan que se creó hace unos cuantos años, se fue transformando en una especie de ciclo básico alternativo y hay ya unas cuantas generaciones de estudiantes que transitaron ese plan en vez de ciclo básico y en ese plan no hay un solo año de historia, ni uno. Veo por la cara que mucha gente no sabe. Bueno, eso fue una política educativa instaurada hace unos cuantos años, no a partir del 2020. En el 2020, por supuesto, el FPB se pauperizó y bueno, y ahora es peor que antes, digamos. Pero ya era malo antes. Y después el bachillerato, por ejemplo, allá en Santa Catarina donde yo trabajo, tiene un solo año de historia, porque tienen historia un año, ciencias sociales otro y economía otro, ¿sí? Por ende, como hacemos la cuenta, y hay
del primero a sexto, por llamarlo como lo decíamos antes, ahora es de primero, séptimo y octavo y noveno, todos estos planes que estamos viendo, en 6 años de educación media pueden llegar a tener un solo año de historia. ¿Sí? Eso sumado a la dinámica social en que vivimos, esta de la rapidez, el corte y pegue, hace que realmente habría que hacer un estudio en profundidad. Yo simplemente hablo de mi experiencia, ¿no? Los chiquilines y las chiquilinas adolescentes vivan casi que en un presente continuo, y a mí me parece que una de las virtudes que tiene este libro es justamente la idea de encender, ¿no? De despertar la memoria. Yo creo que la imagen del segundo relato, el de Mariana, si no lo leen, léanlo, de ese espejo en el que Mariana se mira todo el tiempo pero no se ve, ¿sí? Implica de alguna forma una toma de decisión en algún momento de la protagonista de ese relato de ir, de encontrarse, de encender su memoria y de tomar una decisión. Y una de las cosas que me parece que son maravillosas de este relato es cómo hay una apuesta a encender. Pero aparte, también, como también señalaba Fernanda, hay otra disputa que es el contenido que se le da a esa memoria, por el contenido que se le da a esa memoria. Espero no extenderme mucho, pero Walter Benjamin, no irme muy fuera del contexto, pero Benjamin decía, un filósofo alemán perseguido por los nazis, muerto de forma trágica, que si los vencedores vencen, ni los muertos están a salvo, ¿sí? Ni el pasado está a salvo. Por algo, Winston Smith, el protagonista de 1984, trabajaba en una oficina donde todo el tiempo reconstruía las noticias de los diarios, el archivo. Entonces cuando se iba al pasado, cuando se iba al archivo, lo que se leía siempre estaba acorde a lo que el poder estaba diciendo, ¿no? O lo que había predicho. Entonces hay una disputa con respecto a los planes de estudio en los lugares en donde sí hay historia, ya vimos que en la UPU casi que no hay, donde sí hay historia, en las que, por ejemplo, a terrorismo de Estado se le cambia el nombre y se le llama suspensión y avasallamiento de garantías constitucionales de los ciudadanos. Ahora, claro, esto no es nuevo. Yo tengo 46 años, creo que acá en la mesa todos más o menos pasamos la misma experiencia. Yo cuando empecé a tener cierta noción de lo que decían los informativos o los diarios, ya no había dictadura. Pero en los informativos y en los diarios no se decía dictadura, se decía periodo de facto. Y a los dictadores se los llamaba presidentes del periodo de facto. ¿Sí? Ahí está la clave de estos cambios. Por eso me parece importante que cada uno seamos conscientes desde su lugar, más quienes trabajamos con adolescencias y con infancias, el intentar seguir la lucha de contar la historia a contrapelo, de recuperar la memoria, de recuperar también el por qué algunos compañeros y compañeras fueron perseguidos. El libro de Elena, en ese sentido, es muy esclarecedor también en la manera en que lo hace, hablando de una Elena que empatiza con quienes sufren la injusticia y que por eso también de alguna forma es mal mirada por esos personajes, como decía el compañero que cantaba, que parecen militares. No parecían en este caso. Pero no me parece una imagen, o sea, la imagen más linda que se me puede imaginar ahora, de la historia contada a contrapelo, es la de ese zapato de Elena, ese zapato que va en busca del zapatero que la arregla y que sigue buscando y que sigue preguntando, que es como la manera que termina el primer relato, el de Elena. Nada, me parece que no hay mejor forma de ilustrar el camino que tenemos que seguir el ejemplo de ese relato y ese zapato, de seguir peleando contra el pelo y preguntando sin descansar hasta que todos aparezcan. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Como me presentó Carolina, yo soy maestra, hace 22 años que me recibí. Y bueno, pertenezco al sindicato de maestras de Montevideo y también a la coordinación 1 de agosto.
bueno, y todo lo que pueda llegar a decir acá no es solo mío, sino que generalmente intento compartir eso, que lo que soy es parte de la construcción que hice con todos los compañeros y las compañeras que hacemos escuela todos los días, que hacemos militancia todos los días, que hacemos sindicato todos los días, o sea que lo que yo di acá es la construcción colectiva de toda esa gente que me rodea. Y bueno, en primer lugar agradecer al colectivo de Fogones de la Memoria por permitirme estar acá, por la invitación, y un doble agradecimiento también por este libro que viene, como dijo Leo, a encender memoria, desde mi lugar como educadora, como maestra, como trabajadora de la educación. Me parece que es un libro que invita a mirar. Yo hoy estaba como pensando qué palabra podría vincular a esta obra literaria, que en eso también le discutí a Leo allá, que para mí estaba bueno como rescatar el libro como relato, como construcción de relato de su contenido y de su ilustración y de su poética. Agradecerles la posibilidad de este libro como ventana, y ahí encontré una palabra de una ventana por donde poder mirar otras formas y otros caminos, desde donde poder sostener la memoria en la escuela, que a mí me gusta mucho hacerlo, pero que a veces se nos van terminando como las estrategias. Hay mucha literatura en relación a derechos humanos, es verdad, hay compañeros que han hecho libros bien interesantes, pero me parece que tiene como esa sensibilidad especial, porque surge desde una realidad militante, desde una práctica pedagógica que trataba de perderme hoy, de compañeros y compañeras que no solo militan por los derechos humanos, sino que militan por la vida. Entonces me parece que eso lo hace como recontra especial. Y bueno, pensando en esto de hablar desde la... Si no, ¿puedo hablar más fuerte? No, está bien. No, pensando un poco como desde el lugar, de maestra, ¿no? Desde que yo creo que empezamos con la formación magisterial, como estudiantes, y después, ya en el aula, con los niños y con las niñas, uno siente que tiene que tomar un posicionamiento en relación a la educación, que claramente no es neutral la formación, que no es neutral la tarea que nosotras y nosotros los maestros y las maestras desarrollamos en el aula, que si bien hay un permanente discurso que parece que la educación es como caída ahí de algún lugar, que no se sabe de dónde viene, ni de dónde es, ni quién lo dice, ni quién no lo dice, algunas compañeras, muchas compañeras y compañeros sabemos que cuando uno decide ser maestra, maestro, profesor, profesora, trabajar desde la educación, la práctica educativa tiene un trasfondo ideológico que no es homogéneo, que no es el mismo discurso el que nos transmiten en el instituto, no es el mismo que nos dan las inspecciones cuando nos van a visitar. Entonces la escuela se presenta como un lugar muy potente para transmitir lo que es el relato y la construcción de una memoria necesaria, pero así de potente como lo es, como el lugar privilegiado, también se vuelve un lugar de tensión, donde a veces, y mucho más ahora, no está siendo nada fácil poder desplegar ahí todas nuestras baterías de conocimiento, de deseos y de construcción con los niños y las niñas, porque muchas veces subestimamos a las infancias, de que no les va a interesar, de que van a ver ese lugar como muy lejano, de que no van a entender, de que es muy triste, que son cosas muy horribles para contar, y salen cosas muy, muy interesantes. Entonces a mí me parece que este libro para las maestras y los maestros es un insumo súper enriquecedor, que trae consigo trabajar la memoria no como un lugar estático, como quieto. Yo hace tiempo que estoy con esto de la construcción del relato, incluso ayer lo conversábamos, que en el tiempo que vivimos hoy, los niños y las niñas pareciera que no tienen relato, pero no porque en sus casas no les quieran contar, sino porque el mismo
sistema en el que vivimos hoy, la logística familiar, las actividades diarias, bueno, todo lo que implica este sistema en el que estamos todos enredados y enredadas, hacen que no haya tiempo para hablar. Entonces, es una preocupación para mí en este momento la construcción de relatos, porque además se van colando otros relatos. Entonces, parece que no hay, pero hay, y tal vez haya relatos que empiezan como a calar y a generar construcción de subjetividades en las cabecitas de nuestros niños y niñas, que para mí es importante como poder mostrar que hay otros relatos, ¿no? Y bueno, entonces en esta construcción de memoria, yo también pensaba y trato como de transmitirlo así, en esto de que a veces contar o compartirle a los niños y a las niñas algo que pasó hace tanto tiempo por ahí, porque claro, yo les digo que nací en el 78 y me quedan mirando como si fuera un dinosaurio, y para mí no fue tanto porque fue hace poco, yo era niña, pero bueno, sigue siendo una historia lejana. Bueno, ¿cómo sacar esa construcción de que fue algo que pasó hace tiempo, que capaz que no pasó y que no es real y que no, bueno, como transformar un poco esa construcción de esa idea? Entonces me gusta mucho como pensar en la memoria no como algo estático, y no ir a visitar en la memoria cuando quiero recordar algo o cuando quiero reflexionar, sino que la memoria dialogue todo el tiempo con el presente, no solamente en perspectiva de derechos humanos, sino en nuestro origen, ¿no? Bueno, somos hijos, hijas de la clase trabajadora, de dónde venimos, quiénes somos. Y bueno, y en ese sentido me parece que este libro trae así como ese sentido de memoria no estática, no quieta, sino en ese diálogo con el presente. Y eso para mí es como tremenda ventana por donde mirar. Nos desafía a las maestras y a los maestros, por lo menos a mí en la escuela, y sé que a muchas compañeras y muchos compañeros también, a dialogar con esa historia. Me parece que es sumamente rico la literatura infantil, porque logra ponerle cuerpo, logra ponerle nombre, logra ponerle rostro, logra ponerle anécdotas a personas que capaz que para nosotros es más fácil reconocerlos como compañeros y como compañeras, pero para las infancias tal vez sea más difícil. Bueno, le ponemos nombre, le ponemos rostro, le ponemos historia, le ponemos vida, ¿no? Es decir, anécdotas. Entonces me parece que estos cuentos vienen como ayudarnos a las maestras y a los maestros a hacerlo un poco más sencillo a la hora de demostrar que son compañeros y compañeras que hoy no están, pero que están, ¿no? Entre nosotros y entre nosotros. Y por ahí en algún momento, no sé si fue Galeano, es muy Galeano lo que voy a decir, pero alguna vez escuché a alguien que dijo que van a desaparecer el día que los dejemos de buscar, ¿no? O de nombrar. Y para mí eso es como re fuerte, porque yo siento que cada generación que se arrima hay que poder seguir construyendo relatos, porque es verdad, si un día el relato se corta, ya no va a haber quien diga, quien busque, quien mencione. Y bueno, creo que en esto de que no quería hablar y me daba vergüenza, ahora no, pero nada, decir algo que lo voy a leer porque temo que no me salga tan espontáneo. Y bueno, yo quiero decir que este libro que ustedes presentan es una ventana privilegiada que invita a mirar. Este libro ventana tiene la riqueza de desafiarnos a dialogar con nuestros niños y con nuestras niñas. Nos hace poner cuerpo, nombre, anécdotas, rostros, relatos de vida a compañeros y compañeras que ya no están, a una época que no está distante pero que está acá. Este libro tiene la capacidad de mostrarnos nuevas posibilidades, de desafiar el orden del tiempo, de traer hasta acá proyectos inconclusos, mundos que se soñaron, que aún no pudieron ser, pero que siguen en construcción. Seguramente cuando hagamos lectura de este libro en nuestras aulas, cuando haga lectura de este libro en mi aula, no estaremos hablando solamente del pasado, sino que estaremos hablando de qué sentido queremos darle a este presente y al futuro en la construcción de una sociedad más libre, con verdad y con justicia. Muy bien. Bueno, me toca a mí ahora. Vamos.
parece que va descendiendo, pero en todo caso yo lo voy a subir. Porque voy a hablar de la primera infancia, algunas cosas, fundamentalmente de lo que nosotros como colectivo tratamos de lograr, que es ver al niño y a la niña. Y cuando nosotros decimos ver al niño, a la niña, no es tan fácil. No es tan fácil porque venimos con nuestras historias. Entonces, para comenzar un poco este tema, voy a tomar un párrafo de la revista, de un artículo que escribimos en la revista de Infancia Latinoamericana, que abre así, que dice así: en cada acto pedagógico hay una opción ideológica. Los soportes visuales que elegimos, canciones, narrativa, objetos, dan cuenta de ello. La idea de mostrar a los niños y las niñas un mundo feliz no solo las subestiman, sino que termina siendo la aceptación de la lógica del mercado que impone a las infancias formas, personajes, colores, historias que considera únicas y valederas para todas y todos. Por estas razones, nuestra propuesta tiene como objetivo contribuir a la construcción de unos relatos en formatos que les son propios a la primera infancia. Juegos, música, narraciones que permitan a los niños, niñas, recibir el legado cultural de la clase trabajadora en relación a sus luchas, sus conquistas y la memoria de sus compañeras y compañeros. Entonces, para hablar de la primera infancia es algo que tomaría bastante tiempo, si queremos hacerlo con la seriedad ética, estética y política que merecen las infancias. Y como últimamente estamos hablando mucho de infancias tipo macro, ¿no? Y que es lógico y que es real lo que nos está sucediendo, nosotros queríamos tomar en esta charla lo que para el colectivo es fundamental en nuestros fogones, que son dos premisas. La imagen de niño y niña, que revela la indeterminación del ser humano, y el juego, con mayúscula, como la expresión más natural de aprendizaje de las infancias. Son muchas las imágenes posibles tendientes a evidenciar lo que el niño y niña es y tiene. Puede ser o puede hacer. Se trata ante todo de una convención cultural, por lo tanto política y social, que puede permitir reconocer o desconocer cualidades potenciales del niño y la niña y construir expectativas y conceptos valorables, o al contrario, negarlos. Hay cientos de imágenes distintas que nos dirigen en relación con él o ella. Los que trabajamos, o jugamos, o estamos con niños o niñas, lo queramos o no, lo explicitemos o no, somos portadores de una teoría de fondo. Lo importante es que seamos conscientes de ella y que la expresemos de forma patente. Estas teorías se derivan de nuestra formación, de nuestras vivencias, y están vinculadas en nuestra propia cultura. Estas teorías las llevamos dentro, se encuentran en las palabras que decimos, en los pensamientos que realizamos, en las hipótesis que construimos, en los deseos que formulamos, en los miedos que tenemos o en los juicios que efectuamos de los demás. Aceptar esto nos da la posibilidad de comenzar como educadoras, educadores, a desconstruir esa imagen que portamos de infancia, reformularla, puesta en debate, desnaturalizarla. La imagen del niño y la niña resulta determinante en la definición de la identidad social y ética del sujeto, de sus derechos, de las propuestas educativas, de la forma de relacionarnos. Es la imagen de un niño que desde el momento de su nacimiento está intensamente involucrado en sentirse
parte del mundo, en vivir el mundo para desarrollar un complejo sistema de habilidades, de estrategias de aprendizajes y modo de organizar relaciones. Por lo tanto, hablamos de un niño o niña con muchas potencialidades, activo, crítico, investigador, con voz propia, productor de culturas, de valores, derechos, competente para vivir y conocer, que se asombran, emocionan y se maravillan frente a sus descubrimientos, como lo deben de estar haciendo por ahí. Un niño y niña capaz de hacer y deshacer realidades posibles, de construir metáforas, de buscar y compartir sentido, historia de sentido. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100. 100 modos de escuchar, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, formas de descubrir, 100 formas de inventar, 100 mundos para soñar. El niño tiene 100 lenguajes, pero le roban 99. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le dicen que piense sin manos, que haga sin cabeza, que escuche y que no hable, que entienda sin alegrías, que ame y se maraville solo en Semana Santa y Navidad. Le dicen que descubra un modo que ya existe y de 100 le quita 99. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no están juntas. Le dicen, en resumen, que el 100 no existe. Pero el niño exclama: sin embargo, el 100 existe. Esta cosa hermosa la escribió Loris Malaguzzi, que es un pedagogo italiano, que para mí ha sido mi maestro también, fundador de la filosofía educacional de Reggio Emilia. También nos dice: la infancia es la aventura de las posibilidades insospechadas, la incompletud abierta a los cambios permanentes. Confirmó que de la calidad puede surgir la cantidad, pero no al revés. Entonces, yo ahora me voy a tomar un poquito de agua porque me seca la boca y voy a contar, quiero ejemplificar este asunto cuando hablamos de que somos portadores de una imagen de niño y que tenemos que ser muy conscientes de eso, porque casi siempre cuando están los niños, ¡ay, qué lindos! ¡Ay, qué vivían! ¡Ay! Nos reímos cuando vienen con sus hipótesis. Pero mira qué maravilloso, mira lo que dice. No somos capaces de escucharlos realmente. Y me voy a poner de ejemplo. Yo trabajé muchos años en primera infancia, me formé en otro país, y bueno, trabajé, a ver, calculen, 35 años con niños de 1 año hasta 6. Y yo era una muy buena pedagoga, planificaba todo, tenía todo muy controlado, sabía perfectamente lo que tenían ellos que aprender. Y resulta que apareció un niño, quizás las que me conocen deben de conocer esta experiencia, porque la cuento siempre. Apareció un niño que se llamaba Ken, se llama Ken. Yo iba a su jardín, a su centro, una vez por semana, los miércoles. Yo llegaba y Ken estaba en la puerta esperándome con una pala de plástico y me decía: María Emilia, hoy vamos a ir a buscar las huellas de dinosaurios. Entonces, como uno es grande y sabe manipular, y porque aparte uno planificó
lo que ellos tenían que aprender, yo les decía directamente, bueno, sí, claro, Ken, sí. Bueno, era un grupo de 6, era una privilegiada. Era un grupo de 6, entonces, por supuesto que los seducía, sabía seducir, y hacíamos lo que yo quería hacer. Nos divertíamos igual, nos la pasábamos muy bien. A la tercera vez que yo llegaba los miércoles, él estaba ahí, con su palita. Entonces, dije, no, acá no puede ser, ¿qué pasa, no? Entonces, conversé con los demás, hoy vamos a ir al bosque a buscar las huellas de dinosaurio. Era febrero, por más que primavera, era difícil en Suecia encontrar un bosque que pudiéramos excavar la tierra con una pala de arena, pero fuimos. Y ahí empezó él a excavar y no pasaba nada, los otros se ponían inquietos. No, que no hay, ¿por qué vos decís que no hay, que no sé qué, que no sé cuánto? Y yo me quedé observando, parada, escuchando, hasta que un niño le pregunta, no hay dinosaurios, no hay. Y entonces yo le pregunté, ahí aprendí también a saber preguntar más que responder. Le dije, ¿cómo sabes que hay dinosaurios ahí abajo? Y él me dice, yo leí un libro con papá, donde si uno excava, aparecen los huesos. Qué metáfora para hoy, ¿no? Para nosotros. Y ahí están los huesos de dinosaurios. Entonces yo dije, sí. Y hablamos entonces fuimos a la biblioteca, investigamos, sacamos libros de dinosaurios. Ahí aprendí yo, porque yo no sabía, el tiranosaurio, cuánto medía un diente de tiranosaurio. Es cierto, son los antropólogos los que excavan. Fue meses jugamos con eso. Y bueno, para mí fue cuando mi cerebro dio vuelta a carnero como pedagoga. A partir de ahí no pude dar vuelta atrás. Y todavía, aún hoy, que ya tengo la edad que tengo, cada vez que me encuentro con un niño, tengo que pelear con la imagen que yo porto desde hace muchos años. Es decir, tengo que mirarme y saber respetar y saber escuchar. Eso es un ejemplo sobre esto de la imagen del niño que tanto hablamos, de verdad. Bueno, ahora vamos a hablar de fuego. Y vuelvo a tomar de nuevo un párrafo de nuestro artículo de la revista Infancia, número 35, latinoamericana. Y dice así: el fogón es un espacio circular alrededor de una pequeña fogata donde llega el baúl de la memoria con una breve presentación donde niñas y niños expresan a través de sus palabras qué es para ellos la memoria. Un cuento. Es lo que pasó ayer. Es lo que te guardan en el corazón. Memoria es la que tiene mi abuela. Yo no tengo memoria, me olvido de todo. A los grandes le crece la memoria. ¿Qué creen los niños que tendrán ese baúl? Y aparecen las más variadas respuestas, de las más lógicas, como cuentos, canciones, un instrumento, a las más imaginativas. Un dragón, un duende, un dinosaurio, una torta de chocolate. Contamos entonces que hace mucho tiempo, contamos nosotros, que hace mucho tiempo estuvo prohibido abrir ese baúl y que muchas historias, cuentos, canciones no pudieron contarse y los invitamos a buscar palabras o sonidos mágicos que solo las niñas y los niños saben para que pueda abrirse y aparecen la diversidad de experiencias y lenguajes de las infancias.
El juego es la expresión más natural de las infancias, a través del cual el niño o niña hace uso de los diferentes lenguajes y lo hace para expresar sus propios conflictos, sus propias aspiraciones, su forma de juzgar al mundo a medida que crece y se socializa. Consideramos que a través del juego, desde sus primeros momentos de vida, los niños y niñas construyen su propio espacio conquistando nuevos puntos de vista, incluso impensables para los adultos. A través del juego como herramienta de descubrimiento, de experimentación, de investigación, la infancia adquiere una mirada que atraviesa el mundo, mirada que interroga y demanda permanentemente. Por eso es más fácil darle celular. De este modo, cambia la percepción de la realidad por parte de la niña-niño, quienes no pueden sorprender una vez y otra vez. El juego es forma de expresión de la cultura de la infancia. Juegan para ver cómo podría ser. Juegan para prepararse por si fuera. Juegan para probar cómo sería. Juegan para sentirse de otro modo. Juegan, en fin, para recorrer los caminos que nosotros, los adultos, no siempre recorremos. Participar con ellos, ellas, escuchar teoría, hipótesis, reflexionar juntos, viajar con la fantasía, viajar a lo grande en un vuelo transgresor de la imaginación y de la razón, creer de verdad en las posibilidades de la infancia y poder pensar a lo grande en y con ella. De esta forma damos una visión histórica y política a los propios niños y niñas. Las niñas y niños necesitan de la solidaridad y alianza de nosotros los adultos. Alguien dijo, y creo que acá también lo dijeron de los grandecitos, que son los niños y las niñas como los poetas, los que pueden ayudarnos a recuperar las posibilidades dialógicas olvidadas de los objetos. ¿Viste que esto habla? Puede hablar la El niño recupera para la especie humana estas riquezas perdidas a través de sus 100 lenguajes que existen a pesar de la presión de la cultura adulta. El descubrimiento de este niño diverso es un descubrimiento recíproco también de un adulto diverso. Y ahora termino. Para terminar, queremos compartir una historia que nos la regaló una madre y que acá en esta historia creo que hay una síntesis de todo lo que quisimos decir. Mara es la mamá, que tiene 27 años. Es afiliada a su sindicato. Voy a tomar agua porque... Es afiliada a su sindicato y milita en su barrio. Tiene un gran compromiso con los derechos humanos. Su padre fue preso político. Maxi es su hijo de 4 años. El 20 de mayo decidieron hacer margaritas con la foto de compañeras y compañeros desaparecidos. Nos cuenta Mara mientras hacía margaritas. Maxi se puso a mirar las fotos y a preguntar, ¿esta quién es? ¿Cómo se llama? La mamá lo fue nombrando y Maxi pregunta, ¿dónde están? Acá en las fotos, le dice. Pero, ¿dónde están de verdad? Ahora no están, le contesta. Él insiste, ¿a dónde fueron? Bueno, le dice, cuando sea más grande te cuento. ¿Más grande como Lucía? Le pregunta. Sí, le contesta, con un nudo en la garganta. No sabía cómo explicar a sus 4 años que era un desaparecido. A los pocos días salieron con las vecinas a plantar las margaritas por el barrio. Cuando volvieron a la casa, lo llaman sillón. Como acostumbran cuando hablan de sus cosas importantes. Le dice, el otro día me preguntaste dónde estaban las personas que pusimos su foto en las margaritas. Sí, dijo, prestando atención a sus dinosaurios que no quedaban parados en el sillón. Era amigo mío. Parados. Ella buscaba las palabras más adecuadas. Quería contarte
Y Maxi le interrumpe. Pero yo ya sé, sin prestarle la mínima atención. ¿Pero qué sabés?, le dijo la madre. Sin abandonar su principal tarea con los dinosaurios, Maxi responde que Elena es maestra, que Julio trabajaba en la fábrica como el Tata y que eran buenos, que antes vivían y eran como vos. ¿Como yo?, le pregunta. Maxi contesta, sí, unos luchones. ¿Y quién te contó todo eso?, le dice la mamá. Lucía, que es grande porque ya tiene 7. Bueno, la idea ahora es escucharlos, que nos cuenten, que nos quieran decir. ¿Anda un micrófono por ahí? ¿Puede ser? ¿O no tenemos el micrófono? Sin micrófono porque se escucha bien. Ah, se escucha bien. Bueno, entonces, que quieran participar, decir algo, contarnos algo. Antes de eso, dos cosas importantes. No se puede tomar mate ni comer en la sala, fue lo único que nos pidieron. Y tomar agua. No, agua porque es una sala como la mayoría, como la rosa y eso, que no se puede hacer eso. ¿Ah? Y hay lugar para sentarse. Si quieren pasar y sentarse y estar más cómodos, nos queda un ratito todavía. Los niños también pueden preguntar. Y las niñas. Allá acá lo querían. Allá donde. ¿No? Ah, Yo quiero. bien. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tienes? ¿A quién le preguntas? A vos. A mí. Tengo 73. Sos una piba. Muy grande. Pero todavía sé jugar, ¿eh? Todavía sé jugar mucho. Acá hay otra niña que levantó la mano. Qué bueno. ¿Qué querías preguntar? Nerviosa. Ya no. Capaz que dentro un ratito. ¿Tiene hijos? No, quería, contarles que nada, me hicieron emocionar un buen rato, la verdad tengo un hijo de 4 años y es como súper fuerte eso de tener que pelear con esa imagen, ¿no?, que uno tiene de los niños, de asumir que uno tiene que darles o decirles cómo son las cosas y cómo ellos te enseñan un montón de veces, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que el día que falleció Nora Cortiñas, yo estaba mirando una foto y él me preguntó, ¿quién es esa señora? Y bueno, esta señora es una señora que estuvo buscando a su familia, buscando a sus hijos, ¿no?, intentando cómo explicarle y me costaba un poco, ¿no?, decir, bueno, ¿sí le explico o qué hago? ¿Cómo lo vas a romper? O lo guardo para otro momento. ¿Cómo lo vas a romper? Y nada, me parece que está buenísimo eso, que lo del libro está buenísimo. Yo formo parte del colectivo que ayudó al diseño. Y para nosotros, incluso cuando leímos las historias, también me emocioné un montón. Y estaba deseando que estuviera este libro acá para poder compartirlo con él, porque nosotros leemos libros todas las noches antes de dormir y es como una necesidad. Buenísimo. Por allá.
está levantando la mano. Ay, a ver. Quiere ver. A ver. Ah, ella quiere decir que fue a la marcha de los desaparecidos. Ajá. ¿Hay algo más? Una cosa un par de imágenes que me gusta subrayar cuando pienso en los fogones, ¿no? Una es la de la historia del zapato de Elena. Tengo mismo la imagen grabada de los niños pasándose el zapato, viviendo la historia, ¿no? O sea, la capacidad de diálogo con los niños que han creado ustedes es enorme, ¿no? Y la otra imagen que me pesa muchísimo es en Orleti, porque coincide que una vez que fui a Orleti estaba Fogones. ¿Se imaginan ustedes nada menos que en el contexto de Orleti? En el contexto de Orleti estuvieron haciendo uno de los trabajos de ellos en la planta baja, porque justamente por principio en Orleti, cuando se va con niños, se va solo a la planta baja. Y no se imaginan lo que es la capacidad, ¿no? de sintonizar la barbarie que significa Orleti con esa vitalidad, con esa transmisión de la memoria, ¿no? que se logra con Fogones. Había dos escuelas, me acuerdo, dos escuelas que en esa ocasión Están acá las fotos. Creo que aparecen por ahí. hicieron el baile de las manzanas. ¿Se imaginan, no? O sea, jugando con las manzanas en medio de ese espacio de barbarie, ¿no? Transformando ese lugar. Era eso. Dale, dale. Yo no podía faltar. No. No. Agradecerles a todos que No. No. estoy bastante emocionada. Yo siempre estuve muy cercana a los fogones, pero desde la época del CAPI. Y justamente creo que agradecer esencialmente a la gente, al equipo del CAPI y a la por haber hecho posible todo esto, por haberlo pensado, por haber respetado tanto a los niños y a las niñas de este lugar y haberlo, porque es desafiante, ¿no? Pensemos en qué lugar se desarrolla esta historia, ¿no? Se originan los fogones, que no, por más que había un contexto diferente políticamente, pero igual que no era nada fácil, fue un desafío impresionante. Y en todo esto que decía María Limpia, todas las experiencias, pero como yo trabajo en primera infancia, lo que sentí fue como este encorsetamiento que tenemos los adultos y las instituciones, que no podemos trascender, no podemos llegar a eso, no podemos llegar a... es como muy difícil llegar. Entonces, por eso también saludo y felicito a los compañeros que lo pudieron hacer en el perito y que lo tienen y que lo han sembrado en los fogones, en el colectivo de los fogones, en estos espacios. Y nada, simplemente agradecer porque es súper valioso mantener la memoria, sobre todo desde esa etapa de que generalmente todo el mundo habla de primera infancia, pero nadie sabe de primera infancia. Desde ese lugar.
No saben números. Claro. Yo... ¿Se escucha de atrás? No, ¿el micrófono será que llega? Yo hablo más fuerte que nadie. Es corto. Ahí va. Primero, obviamente, que felicitarlos a todos por la hermosura del libro y por todo lo que han venido haciendo en estos 4 años que los fogones salieron. Pero principalmente felicitar a los hijos porque... No, ella porque me acuerdo cuando ella trajo a los peritos por primera vez el zapato de Elena. Lo primero que dije, ya lo sabe, esto hay que publicarlo. Eso hay que publicarlo y bueno, había que publicarlo. Así que agradecer a todos los que hicieron posible la publicación, a Estela que se animó, a todos los que la alentaron, que sé que son muchos. Porque es mucho más fácil cuando es en colectivo. Siempre. Así que bienvenida. Y por nosotros. Carolina. No sé, hay alguien que quiere hablar ya. Sí. Bueno, yo quería contar una anécdota. Mi abuelo fue un preso político y todos los días nosotros en la noche de los desaparecidos ponemos carteles y yo, bueno, este año comencé un liceo y venía con unos compañeros y un compañero viene, que tiene la misma edad que yo, y me pregunta quiénes son. Y claro, yo no sabía cómo responderle, mis padres siempre me andan hablando de esto y no podía creer que sus padres no le hablaran mucho. Era un compañero, no era un amigo, no tenía mucho contacto y le expliqué que eran conocidos de mi abuelo que había ido a la cárcel y él decía, ¿a la cárcel? ¿Cómo fue a la cárcel? ¿Cometió algún delito? Y yo ahí le trataba de explicar y por eso me parece bien que se transmitan estas historias y todo. Era eso. A tener en cuenta ese futuro narrador, ¿eh? ¿Cómo te llamás? Yo Santiago. Santiago. No, en realidad lo que dice Santiago es un poco el sentido de esto, ¿no? Que existan relatos, que haya, capaz que hay otros papás y otras mamás que no son como los papás de Santiago, no tienen historias para contar. Entonces, bueno, generemos la posibilidad de que hagamos relatos y los relatos, claro, yo también vengo de la primera infancia, entonces me pasa esta cosa de que entre la educadora y el niño, capaz que no hay algo, no hay un objeto que intermedia, ¿no? Es el cuerpo, es la palabra. Entonces, digo, en realidad uno se pone a pensar en la necesidad de estos relatos cuando vos llegás a trabajar con los niños con tu camiseta de todos somos familiares y ¿no? Uno que tiene 5 y empieza a leer te dice todos, ¿qué dice acá? Y vos no podés dejar de buscar los relatos que le cuenten lo que te está preguntando. Y estos relatos creo que surgen así, surgen para eso, para que sean la voz para que otros adultos nos hagamos cargo de contarles las historias. Y lo otro que quería decir es que en realidad creo que a los adultos nos conmueve mucho porque, bueno, ubicamos a Elena en el lugar de Elena, de una compañera, de su dolor, de su coraje, ubicamos a las abuelas de la historia de Mariana, pero también estas abuelas que significan mucho como mujeres en papeles tan diferentes, ¿no? A María Esther asumiendo una figura pública, conocidas para muchos de nosotros, a Marta sosteniendo una familia que tiene desaparecidos, exiliados,
eso a nosotros nos conmueve y hemos hecho fogones para adultos donde la mitad terminamos llorando y abrazando. Para los niños, en realidad le estamos contando una historia de alguien. La historia de Elena es la historia de una luchadora, ¿no? De una valiosa mujer que se convierte en una luchona. También ubican, me parece, ¿no? Esto de Mariana, con las preguntas al espejo, lo ubican desde otro lugar. Me parece que ese de darle el lugar de protagonismo a los niños y ubicarlos como estos sujetos, parte de esta sociedad, también tiene que ver con esto, decirles llamen a Santiago. Santiago les va a explicar. Allá hay una mano levantada. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Estefano, soy compañera de Diego. Yo tengo 2 hijos, un pibe de 15 años y una nena de 6, que en esta marcha del silencio de este año, viendo en la tele, en casa nomás, ella empezó a observar desde un lugar diferente, ¿no? Las imágenes, la marcha, y empezó a hacer algunas preguntas. Donde Diego, que no es su papá, pero compañerazo, le explicaba con cierta sensibilidad y yo desde una forma más cruda, ¿no? Y desde el presente, de que lo seguíamos buscando y que éramos todos familiares, y siento que este material acerca desde la mezcla de la sensibilidad y la realidad, ¿no? Como decía Santiago, de que es verdad. No es que haya familias que no tengan que contar, es lo que quizás no saben que tenemos que seguir contando, ¿no? Cuando decimos todos somos familiares, tiene que ver con un compromiso en el cual les comparto con mucha ternura. Yo lloraba viendo imágenes de Luisa y me acordaba cuando mi viejo me dio un libro que es Cartas desde la prisión, y yo tenía 9 o 10 y me movilizaba un montón, y ojalá hubiese existido alguna otra cosa más amorosa, ¿no? Más amorosa, también acorde a su sentir y a su pienso. Y bueno, le comparto que Diego le propone a Nina, mi hija, dibujar unas margaritas. Y ella escribió dónde están, y creo que hizo 1 o 2 margaritas. Y todavía la tiene pinchada ahí en su tablero del cuarto, ¿no? Vamos a ver qué surge, qué otras preguntas surgen con esta lectura, que seguro le va a generar muchas más preguntas y ojalá siga preguntándose ella también en un futuro dónde están, ¿no? Creo que es muy valioso, les agradezco un montón, me emocioné muchísimo y nada, felicitaciones, de verdad. Y un grande Santiago también, y toda la gente que nos Bueno, hay otro Santiago. Otro Santiago. Seguro me cuesta hablar porque me emociona mucho esta presentación y el componente emotivo que tiene para mí con mi familia este libro y este relato. Pero a mí me interesa mucho destacar, y creo que lo vi en alguna, he tenido la suerte de muchas cosas leerla por primera vez, antes que nadie, y una argumentación que se hacía en este trabajo muy buena respecto a esto, sobre la construcción de relatos que hablaba hoy la compañera, y la construcción de la heroicidad, que el poder no tiene ningún problema en mostrar esas facetas de héroes, hombres lindos, que luchan contra un poder que no pelea por nada, contra enemigos como en los dibujitos animados, como en las películas, con malos que son malos porque son malos y normalmente son pelados y acarician gatos y los héroes son lindos y no sé qué, no sé cuánto. Esa construcción de heroicidad y de maldad que nos construyen en base a absolutamente nada, y esta intención de construir nuestros propios héroes desde la clase trabajadora, nuestra gente, la que luchó, y la que luchó además por algo, que eso es aún más importante, porque esa construcción de enemigo y de bueno absolutamente vacía de contenido no tiene que ver con estos relatos. Estos relatos, como decía Leo muy bien hoy, tiene que ver con no solamente construir una idea de quiénes son nuestros representantes que lucharon contra el mal verdadero engendrado en un porqué, en relación a algo, y también
de una lucha que tiene algún sentido y que además no se termina, que además tiene idea de continuidad, como lo tienen en todos los relatos. Entonces me parece que esa idea de la construcción de la clase trabajadora, de los de abajo, de nuestras propias ideas, de lo que es lo bueno y lo que debería ser lo bueno, y sobre todo de quiénes queremos que sean nuestros héroes. He tenido la suerte de por mi infancia, que mis primeros héroes sean Elena Quintero, porque esta historia me la contaron desde muy chiquito, que mi hermana se llame María Emilia y yo preguntar por qué se llama María Emilia y saber por qué. Y esas historias me parece que cobran un sentido mucho más relevante en el futuro de esos gurises, no solamente conocerlas, sino de hacernos parte de que esa historia es parte de nuestro también. Y no las historias que nos cuentan en la tele, ni las historias que nos cuentan los dibujitos animados, que realmente están absolutamente ajenas a nosotros. Absolutamente ajenas a nosotros. Entonces, agradecerle a mi vieja por ser una fenómena y escribir cosas tan espectaculares, a mis viejos, a los dos, por contarme estas historias tanto de chiquito y que después sentir que uno es parte de algo de estas historias, y a estos colectivos, a esta mesa, que además toda gente que le tengo un cariño enorme, que han hecho parte para las infancias, pero para todo creo que trasciende bastante solamente a las infancias, porque cómo afecta a las infancias tiene que ver con todos los compañeros, con todas las compañeras que están en ese mundo. Solo tengo palabras de agradecimiento y creo que va a ser un enorme aporte a los sindicatos, a la clase trabajadora. Por eso también lo tenemos que difundir para que llegue a la casa de todos los gurises, de todos los hijos de los trabajadores. Muy bien. Bueno, capaz que para ir cerrando, y en estas intervenciones que tuvimos hoy, dos cosas con un poco esto que decía Santiago y algo de lo que se ha hablado hoy, que la idea es poder vender el libro, la realidad es esta, ¿no? Vivimos en el sistema que vivimos, yo siempre digo lo mismo, hacemos mucho para cambiarlo, pero por ahora es el sistema capitalista y lo tremendo del sistema capitalista. Entonces, nuestra idea es que el libro llegue a todos los niños y las niñas, porque si hay algo que no tiene el sistema capitalista es que es para todos, ¿no? Nada es para todos. Entonces, bueno, los sindicatos que nos están dando tremenda mano, los que pueden comprarlo, es 350 pesos que no es que nos sobra, a ningún trabajador le sobra nada, ¿no? Pero es algo que capaz que podemos, pero hay en lugares que no, que realmente no se pueden 350 pesos. Entonces ahí poder también ir con el libro, con que sea esta calidad, porque hasta ahora nosotros hacíamos una fotocopia como podíamos, era un papel que siempre se los regalábamos en los fogones, y bueno, que también ahora poder ir a donde sea, que no se puede, que no hay quien financie eso, y saber que nos financiamos entre todos, ¿no? Esa idea solidaria que siempre tiene el movimiento sindical y que tenemos los trabajadores, ¿no? Que bueno, que no sea porque no lo pueden pagar, que no les llegue. Eso les queríamos contar. Y después otra cosa que nos pareció así como importante es que ayer nos llamaron de un sindicato de la educación, no voy a decir cuál porque todavía no lo discutieron en el secretariado y capaz que estoy haciendo algo que no debo, pero para decirnos, es uno de los sindicatos que a los hijos e hijas de afiliados les regala una mochila en febrero, ¿no? Y entonces la mochila va los cuadernos, la cartuchera, ¿no? Y entonces nos planteaban, nos parece que en esa mochila del año que viene tiene que ir un libro de fogones. Muy bien. Con ese simbolismo de que así como necesitas el lápiz o el cuaderno, necesitas ir con esto a la escuela, al liceo, al jardín. Entonces, nada, les queríamos compartir eso. Elena y el zapato y el libro. Este es un cuento, o mejor, son dos cuentos, uno que va y el otro que viene. Pero como van por el mismo camino, todos y todas esperamos que Elena y el zapato se encuentren. Elena era una niña igualita que nosotras. Vivía en un barrio como este, con casitas bajas, una escuela, alguna placita. A Elena le gustaba el cine, las rosas,
leer libros, jugar al vóley y le gustaban mucho sus zapatos marrones de cuero. Cuando Elena era chica en su barrio, como en todos los barrios, había zapateros, esos señores que sabían arreglar zapatos. Gracias a ellos, nadie tenía que tirar sus zapatos. Cuando se gastaban de correr o de jugar en la vereda, el zapatero les cambiaba la suela, le cambiaba el taco, lustraba el cuero y ya está. Tenías otra vez zapatos nuevos. En este tiempo, los niños y las niñas siempre usaban zapatos de cuero y championes solo cuando iban a jugar al fútbol o al vóley. Los zapatos de Elena eran un poco mágicos, crecían con ella. Por eso los llevó puestos hasta cuando se hizo grande, estudió, fue maestra. Pero a veces pasan cosas que no nos gustan, y a Elena le pasaron. Caminó con sus zapatos por muchos lugares, lugares donde la gente no tenía trabajo y sus hijos e hijas no tenían zapatos, por escuelas tan pobres que no habían juguetes ni libros. Elena soñó que todo eso iba a cambiar y que no habrían más papás y mamás sin trabajo, ni escuelas sin libros, y que todos los niños y niñas tendrían zapatos. Y mientras soñaba, seguía caminando con sus zapatos al lado de todos y todas las que querían que los niños y niñas fueran felices y aprendieran, jugaran, leyeran cuentos, no tuvieran hambre ni frío. Pero había también otros hombres que esos caminos de Elena y sus amigos no les gustaban. Y entonces comenzaron a perseguirlos. Uno de esos días Elena tuvo que correr mucho para protegerse, y en ese momento perdió uno de sus zapatos. Tan triste estaba Elena sin sus zapatos, y tan triste estaba el zapato sin Elena, que el cuento se quiere terminar. Pero, ¿ustedes saben un secreto? Los zapatos de Elena eran mágicos. Por eso, el zapato perdido comenzó a contar su propio cuento. Un día, Zapato Marrón de Cuero se despertó solito en el medio de una calle de Montevideo. Se sacudió la tierra y empezó a buscar a su dueña. ¿Dónde estás, Elena?, gritaba. ¿Y dónde está mi hermano Zapato Marrón de Cuero? Parecía que nadie lo escuchaba, porque todos los zapatos pasaban juntitos, de acá para allá, y nadie le contestaba. Zapato Marrón no se dio por vencido. Empezó a caminar como hacía con Elena y a preguntar a todos y todas qué había pasado. Y se dio cuenta que en realidad los zapatos tenían mucho miedo. Por eso nadie se paraba a escucharlo. Entonces pensó, mejor voy a buscar al zapatero. Él sabía que el zapatero era un hombre bueno y valiente, que también había tenido que correr, perseguido por los hombres malos. Tanto había tenido que correr que se vino del lugar donde había nacido, que es muy, muy lejos de aquí, y que solo se puede llegar en un barco o en un avión. Zapato Marrón le contó lo que pasaba, mientras el zapatero trataba de curarlo, poniéndole unos clavitos y lustrándolo suavecito. Entre los dos hicieron un plan. Empezaron a decirle a todos y todas sus conocidos y conocidas que estaban buscando a Elena. Escribieron cartas y pintaron carteles que decían, ¿dónde estás, Elena? Se llenaron los barrios y los caminos de carteles. Tantos eran que los hombres malos se asustaron y tuvieron que esconderse. Zapato Marrón aún no ha encontrado a Elena, pero vive, juega y canta en la zapatería. Y cuando se pone triste, Zapatero le dice, si tú no te olvidas de ella, Elena siempre va a estar. ¡Vamos! Canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan las manos
Voy demasiado.